Hola, ¿qué tal? Hoy estoy muy feliz de poder compartir este momentico contigo porque vamos a identificar qué tan sensibles podemos ser nosotros a las leyes del dinero para poder identificar cómo estamos y cómo podernos proyectar hacia un futuro en una mejora continua de este factor. Aunque suene raro, el dinero también tiene sus propias reglas. La naturaleza tiene unas leyes. Tenemos la ley de la gravedad, tenemos la ley de la inercia, tenemos la ley de la intención. Y el dinero tiene también unas leyes, porque el dinero es energía, energía que fluye. Por ende tiene sus propias reglas y sus propias características que nos van a permitir al identificarlas podernos proyectar y poder mejorar en nuestro interior para que el dinero tenga una mejor relación con nosotros y obviamente nosotros con él. La primera regla que quiero compartirte del dinero es la responsabilidad. ¿Por qué la responsabilidad? Porque aquí debemos hacernos una pregunta. ¿Yo soy el responsable de mi vida o simplemente soy una consecuencia de ella? ¿Qué sucede con mi vida? ¿Soy yo quien opta o quien decide que mi vida sea de la manera como es? ¿O simplemente soy un resultado de todo el compendio de sucesos que suceden en la vida exterior? Quiero que nos hagamos esa pregunta porque desde allí va a partir todo. Va a partir la posibilidad de que nosotros asumamos la responsabilidad de nuestras finanzas y por ende que tomemos las decisiones adecuadas y no nos quedemos esperando de brazos cruzados a ver qué es lo que el mundo y la vida va a hacer con nosotros respecto a nuestra calidad financiera. Porque nosotros, los latinos, tenemos fijadas y arraigadas tres elementos fundamentales y son esos rastros que nos deja la irresponsabilidad. Son esos rastros que quedan marcados en nosotros cuando no asumimos la responsabilidad de nuestros actos, cuando pretendemos que cualquiera sea responsable de ellos menos nosotros. Podemos reflejar nuestra responsabilidad externa en el gobierno, en nuestro jefe, en la empresa. La responsabilidad podemos plantearla que debe ser de nuestros padres, de nuestra pareja. Por ello nos desligamos de nuestra propia responsabilidad y es mucho más sencillo culpar a alguien para que sea él el responsable de mi vida y de mi fracaso financiero si es el caso. Por ello esos tres rastros empiezan con eso, con la culpa. Es muy rico culpar a otro de lo que me pasa a mí, porque yo quedo con las manos limpias. Por ello, cuando empezamos a trabajar la culpa, no en los otros, sino en nosotros mismos, comenzamos a dar unos pasos gigantes hacia la responsabilidad. Cuando identificamos que la culpa de mi realidad financiera es mía, porque soy yo quien ha tomado las decisiones o las ha dejado de tomar, porque soy yo quien se ha gastado el dinero en algunas cosas que de pronto no eran las más adecuadas, porque soy yo el que ha dejado pasar oportunidades, porque soy yo el que ha dejado de trabajar de la manera como debería ser para poder adquirir mi libertad, porque soy yo el que de un momento a otro dejó la responsabilidad en el exterior y simplemente me quedé esperando a que las cosas sucedieran y por eso hoy culpo a mi padre, a mis amigos, a los jefes, al Estado, al gobierno, que no llegó el subsidio, que ese negocio no me sirvió, que es que llegó la inflación, que empezó el invierno, que la culpa de que yo fracasé fue porque hizo mucho verano, porque las malas lenguas me atacaron. Debemos primero interiorizar y aceptar la culpa. La culpa es nuestra. Y pasamos a ese segundo rastro que son las justificaciones. Sí que somos buenos para ello. Y si no encontramos un responsable afuera de nuestra catástrofe,
lo que vamos a hacer es justificarlo. Vamos a justificar la situación. Ese es el segundo rastro que nos victimiza. Las víctimas encuentran culpables afuera o lo justifican. ¿Cómo lo justifican? Pues justificaciones van a surgir de cualquier lado. Yo soy pobre porque nací en una familia pobre. O yo soy pobre porque sencillamente las oportunidades no me llegan. O soy pobre porque para construir un negocio necesito mucho dinero. O soy pobre o no tengo la calidad financiera que espero porque el Estado no me ayuda, porque mi vecino me ataca. Soy pobre porque monté un negocio y después de 2 meses lo cerré porque no funcionaba. Esas son las justificaciones que damos normalmente. Por eso nos victimizamos, porque es muy sencillo ser víctima y simplemente quedarse ahí al lado de la vida, al lado del camino, esperando a que las cosas pasen. Pero una persona exitosa no se queda al lado del camino. Una persona exitosa se enfoca en unos objetivos y va tras ellos. Y quiero compartirte entonces ese tercer rastro de las víctimas. Ese tercer elemento que definitivamente es el más catastrófico de todos. Y que desafortunadamente en nuestra cultura es muy apetecido. Porque además encontramos a las personas adecuadas en nuestro alrededor para que esto funcione. ¿Y cuál es el tercer rastro? Las quejas. Quiero que te preguntes en este momento, ¿cómo estás en esa tónica? ¿Eres una persona quejumbrosa o eres una persona que enfrenta las cosas? Que tienes la responsabilidad de tu vida. ¿O eres de esas personas que estás a toda hora echando esa energía maluca, esa energía negativa de qué pereza ese gobierno, miren la nueva decisión que tomó, nos subió los impuestos? O quejas como ahora mire el vecino, montó un negocio igualito al mío, ahorita ¿qué va a hacer? ¿Me va a quebrar? O qué tristeza escuchar a las personas decir algo como ¿usted para qué va a hacer eso? No se preocupe, simplemente venga, quédese aquí conmigo, porque siempre van a encontrar personas afines. Porque las personas quejumbrosas encuentran en su círculo cercano personas que le compran esas quejas y con las que se pueden rodear y generar unas quejas más grandes. Y se quedan esperando ahí a que la solución les llegue del exterior, del gobierno generalmente o de las empresas. Porque dependiendo del estrato encontramos la responsabilidad. Normalmente las personas más pobres esperan que el gobierno les solucione su vida. Las de estrato medio normalmente esperan que la empresa o el jefe les solucione su vida. Pero las personas más ricas, óigase bien, las personas más ricas no encuentran el responsable de su vida afuera, lo encuentran en ellos mismos. Es decir, que es culpa de ellos, es responsabilidad de las personas ricas que sean ricas. Y vamos a pasar entonces a la segunda regla del dinero, que es la oportunidad. ¿Te has preguntado en algún momento si has tenido oportunidades en tu vida para mejorar las condiciones financieras? Quizá no, porque normalmente estamos esperando que las oportunidades nos caigan del cielo. Y eso no es lo peor, es que caigan las oportunidades y que estemos lo suficientemente preparados para aprovecharlas, pero sin hacer ningún esfuerzo. Lo más triste de las oportunidades no es que no aparezcan, es que cuando lleguen yo no esté dispuesto a tomarla. Te ejemplifico. Puede que en algún momento te ganes la lotería. Indudablemente es una gran oportunidad, y hablando desde el punto de vista financiero mucho más. La gran oportunidad de poderte convertir en millonario. Sin embargo, según estudios de la Universidad de Stanford, más del 90% de las personas que se ganan la lotería
después de 5 años, solo 5 años, están peor que como estaban antes de ganársela. Eso deja mucho que pensar. El dinero es una gran oportunidad, pero debemos estar preparados para ella. Debemos encontrar, identificar todas estas reglas para podernos fortalecer desde el interior, porque desde las raíces es que se generan los frutos. Debemos estar preparados para las oportunidades, porque las oportunidades están por doquier. Simplemente es que no estamos preparados para verlas o para afrontarlas. En este momento te digo, si alguien se pusiera enfrente tuyo y te ofreciera darte todo el capital necesario para poner un negocio, quizá el negocio de tus sueños, ¿estarías en la capacidad de convertirlo en un negocio multimillonario? ¿Tienes la capacidad administrativa, contable, de mercadotecnia, manejo de personal, sistemas, leyes para poder hacerlo? O quizá no tengas todas esas capacidades, pero tendrías la capacidad de reunir a todas las personas necesarias para que esto se diera. Por ello es que pienso que las oportunidades están allí. Lo que sucede es que no estamos nosotros preparados para verlas o para recibirlas como debe ser. Porque normalmente, ¿qué hacemos? Nos centramos en el dolor, nos centramos en la parte negativa. Si me ofrecen un préstamo, si me ofrecen un dinero para generar un negocio, normalmente ¿qué pensamos? En que nos van a prestar ese dinero, pero va a tocar devolverlo y que de pronto fracaso y entonces yo ¿cómo voy a hacer para pagar? Me quedo sin el negocio y sin el dinero. Pero pocas veces pensamos en que después de recibir ese dinero podríamos multiplicarlo, podríamos avanzar financieramente, porque solemos quedarnos precisamente en la parte negativa. Cuando alguien te pide prestado dinero, ¿cuál es tu primera reacción? Muy probablemente, dependiendo la cercanía de esa persona, podría ser con mucho gusto le presto, pero siempre vamos a tener ese temor y ese riesgo. Y si no hay una cercanía así tremenda, si simplemente es una persona que nos pide un préstamo y podemos inclusive generar un ingreso extra porque podríamos pedirle intereses, la probabilidad de que suceda es mínima, porque lo que vamos a pensar o lo que se va a fijar en nuestra mente es el riesgo es mucho y no pensamos en la oportunidad. Nos quedamos en el riesgo y no en la posibilidad de generar dinero. Por eso preferimos tener el dinero guardado en la casa o en un banco y no produciendo, porque cuando hay un riesgo nos aislamos. Y hay un decreto tremendo en el dinero y es que si no hay riesgo, no hay recompensa. Como dirían nuestros abuelos, el que no arriesga huevo no saca pollo. Te hago de nuevo la pregunta. ¿Te seguirás enfocando en los riesgos o en las oportunidades? Ahora hablemos de las relaciones. ¿Pero qué tiene que ver el dinero con las relaciones? Déjame decirte que todo. Para poder estar en una prosperidad económica necesitamos relacionarnos con personas positivas, personas que comprendan que con un pensamiento positivo podemos vivir una vida más plena. Y esto es una relación total en todas las áreas. Cuando estamos positivamente estables, positivamente pensantes, nuestra vida, no solo el área financiera, sino nuestra área emocional, nuestra área profesional, se ve exaltada. Por ello, la invitación es a rodearte de personas positivas e identificar los modelos a seguir. Es supremamente importante que en el tema del dinero encontremos unos mentores o unas personas que ya estén donde nosotros queremos llegar en algún momento. Personas que ya hayan cumplido los objetivos que nosotros nos estamos trazando en este momento
¿Y qué hacemos con ello? Modelar el camino que ellos recorrieron. Por ello, el dinero para unas personas se da de una manera mucho más sencilla que para otras, porque hay personas que al modelar lo que encuentran es esas relaciones internas y externas que esa persona tiene con el dinero y las interiorizan y continúan desarrollándolas durante toda su vida. Y el camino que quizá pudo haber tardado 50 años, ahora podría ser muy corto, de 3, 5 años. Siglos atrás, para que una persona pudiera hacerse rica, requería prácticamente trabajar toda su vida, y los ricos eran normalmente los descendientes. Hoy vemos oportunidades de riqueza en todas partes. Hoy vemos que el Internet fundamentalmente nos ha acercado y nos ha mostrado la posibilidad de generar ingresos de maneras distintas. Los negocios tradicionales siguen funcionando, pero paralelo a ellos se ha gestado toda una fuerza y toda una corriente de negocios irreverentes, de negocios disruptivos. Y es aquí donde nosotros tenemos la posibilidad de entrar. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Rodearnos de las personas adecuadas. Rodearnos de personas positivas que cuando se den cuenta o cuando encuentren un negocio totalmente nuevo, como lo han sido las redes de mercadeo, como lo han sido las criptomonedas, no vean el riesgo en ellos, sino las oportunidades, y que nos contagien de esa energía para poder juntos avanzar. Esta siguiente regla me gusta muchísimo porque he identificado durante todo mi proceso que nosotros como cultura latinoamericana sentimos que no somos merecedores de las cosas buenas y grandes de la vida. Sentimos que no merecemos o que no estamos en la capacidad ni intelectual ni financiera de poder tener grandes cosas. Por eso nos asombramos tremendamente cuando en nuestras ciudades tenemos grandes saltos tecnológicos, porque no esperamos que eso nos llegue a nosotros. Mientras que los países nórdicos europeos, ellos están acostumbrados. Y eso se da porque no somos conscientes de que somos personas, somos humanos y todos tenemos las mismas capacidades en cierta medida. Pero ¿qué sucede? Que necesitamos entender que nosotros somos valiosos para podernos sentir merecedores de lo que viene. Hay una declaración que yo me repito constantemente y dice así: poniendo mis manos hacia arriba, digo, estoy listo, dispuesto y preparado para recibir toda la abundancia del universo sobre mí. Y solo esa frasecita que está constantemente en mi mente, porque al repetirla mi mente empieza a interiorizarla y el subconsciente trasciende y él se expande con ello mismo, aparece abundancia de donde menos esperaba. O inclusive no de donde menos esperaba, sino donde no pensé que podría haber abundancia. El dinero está en todas partes, pero necesitamos sentirnos merecedores de ese dinero. Para las personas creyentes que somos hijos de un Padre hecho a imagen y semejanza, pues si somos hijos de un rey, pues merecemos todo ese reino que tiene. Merecemos las cosas buenas, merecemos las cosas mejores. Necesitamos enfrentarnos a esa imposibilidad de ir a darnos un buen gusto, de entrar a un restaurante y poder comer sin mirar la columna derecha. Solo elegir porque me apetece ello, no porque el precio me lo permita. Requerimos sentirnos merecedores para que el dinero llegue, porque si no nos sentimos merecedores de ese dinero, pues él no va a llegar. Es como cuando estamos enamorados de alguien, de un chico o una chica. Si no sentimos que lo merecemos, no va a llegar. Si no hacemos lo que tengamos que hacer, no va a llegar. Si solo lo vemos pasar y suspiramos,
pero sentimos que estamos inferiores y que no merecemos todo ese amor o toda esa belleza, eso no va a llegar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al no merecerlo no vamos a actuar. Al no merecerlo no vamos a ponernos enfrente de esa persona y le vamos a decir todo lo que tengamos que decirle. El llamado ahora es que sintámonos merecedores. Merecedores de las mejores cosas de la vida. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar en un crucero? ¿Qué experiencia se sentiría estar en un crucero? O tener las vacaciones de la vida. ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Cómo serían tus vacaciones ideales? Así no tengamos el dinero en este momento, pero tenemos que experimentar esas sensaciones para que nuestro subconsciente empiece a repetirse eso y que nuestra mente envíe ese mensaje al universo de manera que posteriormente se pueda generar. Y pasamos ya a un tema un poco más técnico, si queremos llamarlo así. Administración. ¿Qué es la administración? Simplemente es comprender cuáles son los recursos y asignar los recursos adecuados en el momento adecuado. Y aquí tenemos un precepto fundamental, y es que la administración nos va a permitir identificar cuánto monto voy a ir asignando a cada una de las áreas de mi vida, porque todas las áreas de mi vida requieren recursos financieros. Y cuando yo empiezo a administrar es cuando empieza a llegar más dinero, contrario a lo que podemos pensar. Normalmente podemos decir, cuando tenga dinero empiezo a administrar. Pero te hago una pregunta. Si tú estás en un trabajo, el jefe, ¿cuándo te podría ascender? ¿Te ascendería y luego esperaría resultados? ¿O primero esperaría que tú des resultados y luego te ascendería? Te entregaría más posibilidades, te mejoraría tu salario. Creo que la lógica sería, trabajas, haces méritos y posterior a ello te dan más posibilidades en tu trabajo. Asimismo funciona el dinero. Primero debemos administrar y demostrarle al universo que podemos hacerlo para que posteriormente el mismo universo nos devuelva más dinero. Continuemos con la siguiente regla, la acción. Quizá es la regla más importante, no solo del dinero, sino del éxito en la vida, actuar. De nada nos sirve aprender, tener una cantidad de conocimientos aquí, si no damos el paso a la implementación. Aprender, implementar, esa es la lógica de la vida y la lógica del dinero. El error más grande que comete la mayoría de personas es creer que el miedo va a disminuir. Cuando tenemos una oportunidad de esperar a que el miedo disminuya. Normalmente estas personas pasan toda la vida esperando a que eso pase. Las personas exitosas actúan a pesar del miedo, actúan a pesar de las circunstancias, actúan a pesar de los inconvenientes, siempre toman acción. ¿Qué sucede con nosotros? Que normalmente estamos dispuestos solo a hacer las cosas fáciles, las cosas sencillas. Y cuando estamos dispuestos a hacer las cosas fáciles, la vida normalmente es dura. Pero si volteamos la perspectiva y miramos hacia otro lugar desde otra manera, lo que vamos a ver es la posibilidad de hacer cosas difíciles y de esa manera nuestra vida se volverá mucho más fácil, porque actuamos. La acción es la base de todo éxito. No hay posibilidad alguna de que podamos generar mucho dinero o dinero extra si no nos atrevemos a actuar. Del cielo no cae sino la lluvia. No podemos esperar a que del cielo nos caigan bendiciones en forma de dinero. Del cielo no cae sino lluvia, entonces no podemos quedarnos esperando a que caiga. Tenemos que salir a buscarlo, tenemos que salir a actuar, tenemos que implementar. Y esto se va a concatenar con la siguiente regla,
del dinero, que precisamente es el aprender. ¿Y por qué digo que se concatena? Ya les comenté, aprendemos, implementamos. Tenemos que aprender constantemente. El dinero exige un aprendizaje continuo. El dinero exige que estemos constantemente indagando, aprendiendo. ¿Sobre qué? Sobre inversiones, sobre ahorro, sobre posibilidades de negocios, nuevas tecnologías, nuevas estructuras, nuevas herramientas de inversión, nuevos vehículos de inversión. Debemos estar siempre prestos a aprender para luego tomar acción. Ahora, no tenemos que aprenderlo todo y saberlo todo antes de empezar, porque ese es uno de los puntos que normalmente creemos, y de hecho es lo que pretendemos que pase antes de actuar, que estemos totalmente seguros, que primero aprendamos todo para poder actuar. Y nuestros abuelos decían, echen a andar las mulas, que en el camino arreglamos las cargas. Requerimos tener unos elementos mínimos de aprendizaje y de implementación para poder arrancar, y ya posterior a ello nos vamos a dar cuenta que podemos ir mejorándolo en el camino, que podemos ir desarrollando nuevas oportunidades, que podemos ir avanzando, podemos ir creciendo. Estos dos últimos puntos, el aprender y la acción, son claves. Y repito, no solo para el dinero, sino para la vida. Si tú aprendes y no actúas, estás peor que si no supieras. Porque al menos el que no sabe no tiene las herramientas para poder actuar. Pero tú que ya sabes tienes la obligación de hacerlo. Es la obligación contigo mismo, no con nadie más, es contigo mismo. Esa obligación personal de seguir creciendo, de seguir avanzando. Es la única posibilidad que vamos a tener para tener un éxito profesional, financiero, en las relaciones, en toda nuestra vida. Muchas gracias por permitirme llegar a ti, por permitirte llegar hasta este momento, y lo único que te pido es que apliques esa penúltima regla de la que hablamos: acción. No te quedes con el conocimiento guardado, implementa, y si te es posible, enséñale a otras personas. Esa es la mejor manera de aprender.